Está bien, vamos a iniciar. Está bien, vamos a iniciar. Muchas gracias. Tengan ustedes muy buenas noches. Agradecer a la institución el día de hoy por la invitación a esta ponencia y también a ustedes por su asistencia a este curso de actualización llamado Gestión de Riesgos y Desastres. Quien les habla es la magíster Vilma del Rosario Moquillaza Calderón. Yo soy licenciada en enfermería, especialista en cuidados intensivos neonatales y magíster en enfermería con mención en ciencias de la enfermería. Actualmente soy enfermera asistencial del servicio de neonatología del Hospital Ricardo Cruzado Rivarola, Nazca Ica. Vamos a empezar definiendo lo que son los riesgos naturales. Los riesgos naturales nos dice que son pues aquellos elementos que pertenecen a un medio físico y también pertenecen a su vez a un medio pues biológico, ¿no? Los cuales son considerados nocivos, considerados pues en este caso biológico, perdón, en este caso eh, puede ser elemento, pues vamos a retomar, perdón, la idea. ¿Qué son los riesgos naturales? En este caso, son aquellos medios, son aquellos elementos los cuales pertenecen a un medio físico y también a un medio biológico que son considerados pues nocivos, considerados peligrosos para el hombre y causado por fuerzas ajenas a él. Pues, como su propio nombre lo dice, son riesgos naturales, provocados pues por la misma naturaleza, pero ahí también está la mano del hombre al no cuidar pues el medio ambiente donde vive. Mm. En este caso, otra definición también sobre riesgos naturales es aquellos que tienen su origen en fenómenos naturales. En este caso, puede ser por factores geográficos y a la vez factores pues meteorológicos, ¿no? Siendo los accidentes que provocan múltiples y variados. Bueno, en este caso, dado el origen de estos riesgos naturales, este caso es esta clase de riesgos pues está condicionada de forma cuantitativa a las características pues particulares de cada región. Y si hablamos acerca de riesgos y naturales, en este caso vamos a encontrar los llamados desastres naturales, que como todos sabemos, pues, ¿no? Son los huracanes, las inundaciones, incendios forestales, sequías, terremotos. Y si hablamos de lo que es un desastre natural, nos dice que son alteraciones intensas en las personas, alteran intensamente a las personas, la economía y el medio ambiente, porque un desastre es un suceso natural o también provocado por la mano del hombre, cuando se dice que es un desastre provocado, los cuales sobrepasan las capacidades de respuesta de la comunidad, pues, afectiva, ¿no? Perdón, por la comunidad afectada. En este caso, son desastres, pues, naturales, ¿no? O también provocados por la mano del hombre,
cada día pues daña el medio ambiente, no por la contaminación ambiental, el daño a la atmósfera. En este caso, el desastre natural, o llamado también catástrofe natural, hace referencia a que existen pues enormes pérdidas, no solamente consideradas pues materiales, ¿no? Sino también de las vidas humanas. Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres Naturales, ellos definen que en sí los desastres pues no son naturales, sino que es el resultado de las omisiones y la falta de prevención de la comunidad, y estos desastres se presentan netamente por la acción del hombre en su mismo entorno. Como les dije, algunos desastres son causados únicamente por la mano del hombre, por actividades humanas, como la contaminación de nuestro medio ambiente, la explotación irracional de los recursos naturales y la actividad humana en áreas con alta probabilidad de desastre se conoce como de alto riesgo, ¿no? Y en este caso, las zonas de alto riesgo, sin instrumentación ni medidas pues apropiadas que se puedan adoptar, para responder a al desastre que hay o tratar de reducir pues los efectos negativos o el impacto negativo de este desastre, se conocen como de zonas altas de vulnerabilidad. Y al final, pues la capacidad institucional para reducir el riesgo colectivo o el riesgo conjunto de desastres, estos podrían desencadenar de alguna forma otros eventos que reducirían también la posibilidad de reducir, de la posibilidad, perdón, de sobrevivir, a que la población sobreviva a esto debido a que va a existir pues carencias en lo que es la planificación y en las medidas de seguridad. Por ello es que se debe de crear pues un plan de emergencia, un plan de contingencia ante estos desastres naturales o desastres pues provocados por la mano del hombre. En este caso, si, si bien los desastres, en este caso, si bien los desastres tienen una clasificación de acuerdo al origen del peligro que lo genera, como les digo, natural o inducidos por el ser humano, en este caso hay una condición, en este caso hay condiciones pues de vulnerabilidad, ¿no? Y tenemos que ver. Bueno, perdón. En este caso, como les digo, retomando la idea, los desastres tienen una clasificación de acuerdo pues al peligro que lo origina, ¿no? Como los desastres naturales o los inducidos por la mano del hombre, ¿no? Y al producirse ese tipo de desastre, hay condiciones de vulnerabilidad y las capacidades de la sociedad para hacer frente a la magnitud de los daños de estos desastres, ya sean pues naturales o inducidos. Es por ello que en un caso de que exista un sismo de mucha intensidad, pues obviamente va a destruir un edificio de 4 pisos en el Perú debido pues a una a carencia de una estructura adecuada, una estructura antisísmica. Y, no, y puede ser que en Japón, por ejemplo, este desastre, este sismo de gran magnitud, no afecte, por ejemplo, un edificio de 50 pisos. ¿Por qué? Porque este edificio en su elaboración
se ha usado pues la microzonificación sísmica y tiene sistemas pues constructivos muy distintos a la elaboración de los edificios o construcción de edificios aquí pues en nuestro país. Y en consecuencia, estos desastres que no son naturales, que son provocados por la mano del hombre, pues son la resultante de un proceso en donde hay construcción de condiciones de vulnerabilidad para la población causada por el mismo hombre, ¿no? Y hay también un desarrollo inadecuado, ineficiente e insostenible en el tiempo. ¿Qué es una catástrofe? Bueno, en este caso la catástrofe va a ser definida como un suceso desdichado, se podría decir, en el cual se produce pues gran destrucción y muchas desgracias con grave alteración del desarrollo normal de las cosas. La catástrofe también recibe una definición como que es un evento extremo de origen natural o humano, o sea, hecho también por la mano del hombre, que afecta a un lugar en un momento pues dado y puede causar daños, puede causar perturbaciones, tales que desencadenen pues un proceso de desastre, ¿no? La catástrofe también recibe el nombre de cataclismo, hecatombe, desgracia, desastre, siniestro, calamidad, destrucción, debacle o incluso también se le llama tragedia. La catástrofe son considerados eventos extraordinarios, los cuales provocan pues daños significativos a nivel humano, a nivel material y a nivel pues ambiental. Entonces, si hablamos de catástrofe, nos referimos a terremotos, a inundaciones, incendios forestales, pandemias u otros pues incidentes de gran escala, ¿no? Y hay diferencia entre un desastre y lo que es una catástrofe. La catástrofe es un evento, como les digo, de gran magnitud, no fuera de lo normal. En cambio, un desastre es considerado un evento potencialmente negativo, ¿no? Ocurre a lo cual pues se le suma una variable de vulnerabilidad y no existe una posibilidad real para poder evitar este catástrofe. En este caso, podemos ver imágenes, ¿no? de múltiples desastres a gran magnitud, ¿no? como Yungay en 1970, Chosique en el 2015, Cusco en el 2026, el 2020 y Tacna en el 2020. Bueno, acá el más conocido y el más significativo fue, como todos sabemos, de Yungay en el año de 1970, un domingo 31 de mayo de ese año, pues se produce en Yungay un terremoto y a la vez un aluvión que sepulta a la población de Yungay, pues dejando miles de muertos, ¿no? Fue que se produjo en aquella oportunidad pues un movimiento sísmico de gran magnitud, ¿no? Que se empezó a sentir no solamente en Yungay, sino también en el resto de nuestro país, un terremoto de 7,9 a la escala simbólica y cuyo epicentro se localizó pues a 44 kilómetros al suroeste del puerto de Chimbote, ¿no? Y hizo pues a despavorir a mucha población, a millones de personas
quienes en ese momento pues sentían que la intensidad de este terremoto iba aumentando conforme los segundos, ¿no? Luego de que ocurrió este terremoto, se produjo posteriormente que en la ladera oriental de lo que es el Nevado Huascarán se desprende esta ladera, ¿no? Y origina pues un aluvión que se dirige a la ciudad de Yungay, destruyendo todo a su paso, sepultando esta ciudad, ¿no? Se pudo observar, según relata pues la población, que había una capa de 60 metros de lodo que se dirigía incontrolablemente pues a la ciudad, como vemos aquí en la imagen, ¿no? Y bueno, lo que quedó finalmente en ese momento después de ese aluvión es que Yungay quedó sepultada y solamente se pudo visualizar pues la parte superior de cuatro palmeras de su plaza de armas, ¿no? Convirtiéndose ese lugar, esa plaza de armas en un gran camposanto. El saldo de población muerta fue devastadora. Fueron más de 83.000 muertos, 20.000 desaparecidos y millones de personas heridas y damnificadas, ¿no? El país en aquella oportunidad estaba conmocionado, pero había pues que empezar las labores de reconstrucción. La ayuda internacional no fue ajena a nuestro país. Países vecinos pues apoyaron y se creó posteriormente lo que sería la Nueva Yungay, donde se ubicaron pues los pocos sobrevivientes y que en la actualidad es conocida como la capital de la solidaridad pues nacional, en reconocimiento al gesto de hermandad de nuestros vecinos países. A raíz de este sismo pues se creó CRIRSA. CRIRSA es un organismo gubernamental que centralizó en aquella época en realizar pues las actividades de reconstrucción en lo que es la población pues de Yungay. Y ya 2 años después, para el año de 1972, se crea pues el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, que más adelante vamos a hablar de este instituto muy importante. Si definimos lo que es peligro, nos dice que un peligro es considerado cuando hay una probabilidad. Ya, si hablamos de peligro, en este caso, un peligro es considerado pues una probabilidad de que haya una ocurrencia de un fenómeno natural o un fenómeno inducido por la mano del hombre, potencialmente pues dañino, ¿no? Que se da en un periodo específico de una localidad o zona pues digamos conocida, ¿no? Y se identifica en la mayoría de los casos usando el apoyo muy importante de la ciencia y también el apoyo de la tecnología. Y este peligro se puede clasificar en peligros de origen natural y también peligros inducidos pues, por la actividad netamente del hombre. En lo que respecta a un peligro de origen natural, se explica que existen procesos pues dinámicos en el interior, ¿no? de la Tierra, en este caso un terremoto, un tsunami, o en la superficie de la Tierra, como por ejemplo lo que son deslizamientos, y también pues la existencia de fenómenos meteorológicos y fenómenos oceanográficos, ¿no? Como por ejemplo, muy conocido el fenómeno del Niño, ¿no? O un fenómeno biológico, por ejemplo, las plagas.
Y bueno, si hablamos de peligros inducidos, en este caso por la actividad del ser humano, vamos a encontrar los incendios, derrames, explosiones, etcétera, ¿no? Hoy en día en el Perú, pues hay peligros que son de origen natural muy conocidos, ¿no? Como la probabilidad de que exista siempre las inundaciones, los aluviones, los deslizamientos, las heladas, sequías y los terremotos. Sin embargo, si hablamos de los últimos pues decenios, vemos que la actividad del ser humano ha ido en aumento y se ha producido las contaminaciones, deforestación y lo que es el desarrollo pues industrial. Entonces, esta actividad ha tenido pues consecuencias en un comportamiento negativo, afectando hacia el clima, ¿no? Y agravando y haciendo más frecuentes e impredecibles pues los eventos. Y en lo que es la vulnerabilidad y capacidad, nos dice que la vulnerabilidad en sí es considerado pues un grado de resistencia y o exposición a lo que es un elemento, ¿no? Frente a cuando ocurre pues un peligro, ¿no? Como les dije, un peligro natural o ocasionado pues por la mano del hombre, ¿no? Y puede ser esta vulnerabilidad, esta capacidad, puede ser física, social, económica, cultural e ideológica, institucional y política, o tal vez de otro tipo, ¿no? La vulnerabilidad y capacidad son una serie, pues, de características que predisponen a una persona, a un grupo o también incluso a una sociedad, ¿no? Que son vulnerables, como su propio nombre lo dice, a sufrir daños frente al impacto, pues, de un peligro y que dificultan que ellos puedan recuperarse, ¿no? De este impacto del peligro al que están expuestos. En este caso, con respecto a la definición de riesgos, el riesgo es, en este caso, la estimación o también considerada, pues, la evaluación de probables pérdidas humanas y daños, pues, a lo que son los bienes materiales, daños a la propiedad, a la economía, y en que se da en un periodo específico, en un periodo determinado y en una área, pues, conocida. Entonces, en este caso, si hablamos de riesgo, vamos a hablar, como les digo, de que existe ahí vamos a estimar o evaluar pues las probables pérdidas que puede existir, ¿no? No solamente en vidas humanas, sino en los daños materiales ante un evento, ante un desastre que pueda ocurrir, ¿no? Y se evalúa en función de lo que es la relación entre el peligro y la vulnerabilidad, ¿no? Que son dos conceptos que ya hemos tratado. Aquí vamos a ver más o menos lo que ha sido el costo que ha tenido el Estado para poder, en lo que respecta a tratar de reconstruir eh, estos lugares donde ha sucedido pues terremotos y fenómenos, ¿no? Si hablamos del terremoto en Ancash en 1960, ¿no? El fenómeno El Niño en el año de 1982 a 1983, el terremoto en Nazca en el año de 1996.
fenómeno El Niño de 1997 y 1998, ¿no? Y terremoto en Pisco del año 2007, ¿no? Eso es una estimación de los costos en daños materiales que produjo pues posteriormente estos desastres. Y también vemos el fenómeno en el Niño costero del año pues 2017. Todos ellos han sido un costo estimado de daños materiales pues en dólares. Y si vemos hoy en día, pues más que todo en Pisco del año 2007, no toda la población de Pisco pues ha llegado a reconstruir sus hogares, muchos viven en módulos, en carpas, no todos han tenido la posibilidad de obtener tal vez el bono del gobierno que daba en aquella época para poder reconstruir sus casas, ¿no? Porque no solamente recordemos que son los daños materiales, que bueno, sí se pueden estimar en cifras de dinero, en este caso en dólares, sino también vemos las pérdidas humanas, que eso no tiene pues un costo, ¿no? Que han sido innumerables en aquella oportunidad. Aquí también podemos ver otra definición de desastres naturales, que nos dice que es un conjunto de daños y también de pérdidas en la salud, en las fuentes de sustento, que es en el trabajo, en el hábitat físico y en ese caso, este, no solamente afecta, como les digo, el hábitat físico, sino también la infraestructura, la actividad económica y medio ambiente, ¿no? Que ocurre a consecuencia del impacto de un peligro o amenaza cuya intensidad pues genera graves alteraciones en el funcionamiento de las unidades sociales, sobrepasando una capacidad de respuesta local para atender eficazmente sus consecuencias, porque son desastres pues a gran magnitud, ¿no? Que no hay una respuesta local para atender todas las exigencias, las consecuencias, no lo hay. Y como ya les mencioné, ¿no? Los desastres, como su propio nombre lo dice, en este caso es de origen natural o también, en este caso, es inducido pues por la acción humana, ¿no? Esto es una definición dada por el SINAGER, que es una institución que vamos a ver más adelante. Recordar que la ley de creación del SINAGER en el Perú es la ley número 29664. Y como vemos aquí, este es un esquema de cómo se produce pues un desastre, ¿no? En donde hay pérdidas humanas, viviendas destruidas, la comunidad no se llega a recuperar por sí sola. Entonces, el peligro en este caso es la caída de rocas sueltas, ¿no? Hacia la comunidad, la vulnerabilidad es la ubicación de viviendas, la poca organización de la población, capaz estén las viviendas mal ubicadas, y el riesgo es la evaluación, por ejemplo, del número posible de vidas expuestas, ¿no? El número de población que vive en esta localidad, el número de viviendas que pueden perderse si vemos la evaluación de las pérdidas materiales y el valor de las pérdidas consideradas, pues, probables. Aquí vamos a pasar a hablar, como les mencioné, del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, llamado SINAGER, una institución del Estado, ¿no? En este caso, vemos una evolución, ¿no? Con respecto a los desastres, de los desastres a los riesgos, ¿no? En 1940 no había una emergencia y se daba la atención en situaciones de guerra dadas por el ejército o las Fuerzas Armadas. En 1970 se había un desastre que era considerado pues un ciclo de desastres donde recibían ayuda humanitaria, había emergencias, se daba por organismos, ¿no? Como la Cruz Roja. En 1980 si había alguna amenaza, habían estudios científicos y era realizado por comités consultivos, y en 1990 si había una vulnerabilidad, es dado en un enfoque social por académicos de ciencias pues sociales. Y en el año 2020
es donde ya se crea el SINAGER. Tiene su ley del 29664, el número de ley, que ahí evalúan los riesgos mediante un enfoque integrado al desarrollo, mediante el protagonismo de actores de desarrollo. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, el SINAGER, en este caso, es un sistema interinstitucional, sinérgico, un sistema descentralizado, transversal y participativo, que va a establecer, pues, en este sistema principios, lineamientos de política, componentes, procesos e instrumentos de gestión del riesgo de desastres, ¿no? Y en este caso, pues tiene una finalidad que es la prevención, la reducción y control permanente de los factores de riesgo en la sociedad, así como la adecuada preparación y respuesta ante situaciones de desastre, ¿no? Y en este caso, la gestión del riesgo de desastres está basada en una investigación pues científica, tiene una base científica y se da el registro de información y orienta pues a las políticas, estrategias y acciones en lo que respecta a todos los niveles del gobierno y también de la sociedad, ¿no? Con el objetivo de proteger la vida de la población y también de proteger el patrimonio de las personas y también pues del Estado. El SINAGER es una institución del Estado, ¿no? Un sistema interinstitucional que participan muchas instituciones. Está basada en la ley número 29664 y el SINAGER lo compone pues la presidencia del Consejo de Ministros como un órgano rector, un órgano superior del sistema, el Consejo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, el Instituto Nacional de Defensa Civil, que es INDECI, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, el Centro Nacional de Planeación Estratégico o conocido como el CEPLAN, las entidades públicas, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, entidades privadas y la sociedad civil. Por eso que se dice que es un órgano institucional, porque lo componen muchas instituciones ya mencionadas. Asimismo, según la resolución ministerial número 145/2018 de la Presidencia del Consejo de Ministros, nos habla que el Viceministerio de Gobernanza Territorial, pues es el órgano a través del cual la Presidencia del Consejo de Ministros ejerce su rol de ente rector, pues, del sistema. Con respecto al Nacional, Consejo Nacional de Gestión de Riesgos, que es en este caso el SINAGER, el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, no, en este caso el SINAGER, como les dije, es un sistema interinstitucional compuesto por muchas instituciones, pero es el Viceministerio de Gobernanza Territorial a través de la Presidencia del Consejo de Ministros que ejerce en sí un rol de ente rector del sistema. La ley del SINAGER, ¿no? El SINAGER define lo que es la gestión del riesgo de desastres como un proceso pues, social cuyo fin es la prevención, reducción y control permanente de los factores de riesgo de desastre en la sociedad, así también como la adecuada preparación y respuesta ante situaciones de desastre. La gestión del riesgo de desastre está basada en una investigación pues netamente científica y también del registro de informaciones. A la vez va a orientar a políticas, a las políticas, a estrategias y también a diversas acciones en todos los niveles del gobierno y también de la sociedad con la finalidad de proteger la vida de la población y también
proteger pues el patrimonio de las personas y del Estado, ¿no? En en lo que es el rol de decisor y rector, pues está el SINAGER, ¿no? Regido por la presidencia del Consejo de Ministros, con instituciones como el CENEPREC y el INDECI, ¿no? Que es un sector pues de defensa, en donde, por ejemplo, el CENEPREC va a tener procesos como la estimación de riesgos, reducción de riesgos, prevención, reconstrucción. INDECI va a tener procesos como la preparación, respuesta, rehabilitación. Y el sector defensa, que va a estar regido también por los niveles, ¿no? Como los gobiernos regionales, las municipalidades provinciales, municipalidades distritales. Y el Ministerio de Economía y Finanzas, en donde es una estrategia pues, de gestión financiera del riesgo de desastre, ¿no? Y la participación pues, multisectorial de la población, de la empresa privada, de las ONG, ¿no? Voluntarios, universidades, acciones gremiales, la Cruz Roja, etcétera. Muchas más instituciones. En este caso, el, el INGEMEC, debido a la importancia de la población, de la información eh, geológica, en lo que respecta el INGEMEC, que es el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, nos habla de la importancia geológica para el bienestar de los pueblos. Es por eso que este Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico tiene un compromiso, ¿no? Como es el de estudiar el medio físico de nuestro territorio, ¿no? Estudia lo que es la carta geológica, los recursos naturales, en este caso, no renovables, agua subterránea, etcétera, y los peligros geológicos. ¿No? Esto se traduce en sí en que ese instituto va a generar, va a integrar y difundir información geológica temática, pues muy importante, que va a contribuir en la gestión, pues, de riesgos y desastres. Entonces, el INGEMEC es instituto dentro del marco de las responsabilidades en lo que respecta al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, es pues considerado una institución responsable de generar información técnica y científica sobre los peligros y amenazas y su competencia, ¿no? En el ROF del IGM, en su manual, ¿no? En el título 2, capítulo 4, artículo 21, sobre las funciones de la Dirección de Geología Ambiental y Riesgos Geológicos, nos va a señalar que la función, pues, de esta dirección va a ser de realizar, pues, investigaciones, programas, proyectos geoambientales, geotécnicos y de evaluación y monitoreo de peligros geológicos de lo que respecta al territorio nacional. Además, dentro de las funciones de esta dirección va a ser de realizar la evaluación, monitoreo y evaluación de los mapas de peligros geológicos por deslizamiento, aluviones, aludes, volcanes, fallas activas y pues tsunamis. Existen proyectos e investigaciones pues a nivel nacional con lo que es la gestión de riesgo de desastres. Por ejemplo, están los proyectos de investigación nacional como los peligros geológicos, vigilancia y monitoreo, donde se ve los movimientos en masa de los volcanes y la asistencia técnica a los gobiernos pues regionales, ¿no? Que lo brinda la Presidencia del Consejo de Ministros, el INDECI, el CENEPREC, pues a los gobiernos también regionales y a la vez locales. La del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Esto fue dado, este plan fue elaborado no para los años de 2014 pues al 2021. La gestión del riesgo de desastres en el Perú tiene un marco normativo, como es la Política de Estado 32, Gestión del Riesgo de Desastres, aprobado en el Acuerdo Nacional. Ley número 29664,
que es la ley que va a crear el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Decreto Supremo número 048/2011, Presidencia del Consejo de Ministros, que va a aprobar el reglamento de la ley número 29664, que va a crear el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. El Decreto Supremo número 111/2012, Presidencia del Consejo de Ministros, que dispone lo que es la aprobación, ¿no?, de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres como política de obligatorio cumplimiento para las entidades, pues, del gobierno nacional. Y el Decreto Supremo número 034/2014, la Presidencia del Consejo de Ministros, que dispone la aprobación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, ¿no?, Plan AGER, del año 2014 al año, pues, 2021. La ley número 29664, que es la ley de creación del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, en el título 1, en las disposiciones generales, habla de la creación y su ámbito de aplicación. En el título 2 está la política nacional, su definición y lineamientos, los componentes para una gestión, pues, prospectiva, correctiva y reactiva, y también de sus procesos, como es la estimación del riesgo, prevención, reducción del riesgo, preparación, respuesta, rehabilitación. Organización del SINAGER, que son los objetivos del SINAGER, como por ejemplo la composición, en este caso la presidencia del Consejo de Ministros, CONAGER, CENEPREC, INDECI, los gobiernos regionales y locales, el CEPLAN, y las entidades públicas, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, entidades privadas y la sociedad civil. En el título 4 están los instrumentos, ¿no? El Plan Nacional, la Estrategia de Gestión Financiera de Riesgos y Desastres, mecanismos de coordinación, decisión, comunicación y gestión de la información en situaciones de impacto de desastres, el Sistema Nacional de Información y la Radio Nacional de Defensa Civil y del Medio Ambiente. Y en el título 5 encontramos, pues, las infracciones y sanciones. Este Sistema Nacional de Riesgos de Desastres es un sistema funcional que ha sido creado como un sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal y participativo, que tiene una finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, ¿no? Así como evitar la generación de nuevos riesgos y preparación y atención ante situaciones de desastres mediante el establecimiento de principios, lineamientos y políticas, componente y a la vez procesos e instrumentos de la gestión de riesgos y desastres. Esta es la definición que encontramos, pues, en el artículo 1 de este sistema nacional. Existe el lineamiento estratégico, ¿no? Las políticas del Estado, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que es el Plan Bicentenario, políticas nacionales de obligatorio cumplimiento, Plan Estratégico Sectorial Multianual, Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Institucional. Y en la política de Estado con respecto a la gestión de riesgos y desastres, pues nos dice, nos comprometemos a promover una política de gestión del riesgo de desastres con la finalidad de proteger la vida, la salud y la integridad de las personas, así como el patrimonio público y privado, promoviendo y velando por la ubicación de la población y sus equipamientos en las zonas de mayor seguridad, reduciendo las vulnerabilidades con equidad o inclusión, ¿no? Bajo un enfoque de procesos que comprenda la estimación y reducción del riesgo, la respuesta ante emergencias y desastres y todo lo que respecta, pues, la reconstrucción. En la política nacional nos dice que es el conjunto de orientaciones dirigidas a impedir o reducir los riesgos de desastres, evitar la generación de nuevos riesgos y efectuar una adecuada preparación, atención, rehabilitación y reconstrucción ante situaciones de desastres y sus efectos adversos sobre la población, la economía y el ambiente. Objetivos prioritarios. Va a ser institucionalizar y desarrollar procesos de la gestión de riesgo de desastres
a través del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Fortalecer el desarrollo de capacidades en todas las instancias del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Incorporar e implementar la gestión del riesgo de desastres para la toma de decisiones y también incorporar e implementar la gestión del riesgo de desastres a través de la planificación del desarrollo y la priorización de los recursos físicos y financieros. Fortalecer la cultura de prevención y el desarrollo, pues, y el aumento de la resiliencia para el desarrollo sostenible. El Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres del año 2014 al 2021 constituye un documento de planificación estratégica del SINAGER para lo que es el cumplimiento de una política nacional de gestión del riesgo de desastres en nuestro país, para cada ámbito jurisdiccional y territorial de los tres niveles del gobierno, considerado así gestión por resultados, que incluye su articulación en el desarrollo de programas pues presupuestales. Existen subprocesos de la estimación del riesgo, de la prevención y reducción del riesgo. Estimación del riesgo, normatividad y lineamientos, participación social, análisis de vulnerabilidad, valoración y escenarios de riesgo. En la prevención, la normatividad y lineamientos, planificación preventiva, participación social, indicadores de prevención, financiación de la prevención, implementación de la prevención a través de la planificación territorial y sectorial. En la reducción de riesgos, normatividad y lineamientos, diagnóstico e intervención, participación social, evaluación de programas y proyectos, información y seguimiento, planificación pues participativa. En los subprocesos de la preparación, respuesta y rehabilitación, en la preparación está la información sobre escenarios de riesgo, planeamiento, desarrollo de capacidades para la respuesta, monitoreo y alerta temprana, respuesta, conducción y coordinación de la atención, análisis operacional, búsqueda y salvamiento, salud, comunicaciones, y en la rehabilitación, el restablecimiento de servicios públicos, básicos, infraestructura, normalización progresiva de los medios de vida, continuidad de servicio. En los subprocesos de reconstrucción está la reconstrucción, definición del esquema institucional, definición de alcances, diseño de mecanismos técnicos y legales, evaluación del impacto, desarrollo de la información, desarrollo, priorización de intervenciones, planificación participativa, inventario de la infraestructura daña y priorización, información pública y seguimiento y evaluación. En los objetivos estratégicos está el desarrollo del conocimiento de riesgos y desastres, evitar y reducir las condiciones de riesgo de los medios de vida de la población con un enfoque territorial, desarrollar capacidad de respuesta ante emergencias y desastres. En el objetivo estratégico, fortalecer la capacidad para la recuperación física, económica y social, fortalecer las capacidades institucionales para el desarrollo, fortalecer la participación de la población y sociedad organizada para el desarrollo de una cultura de prevención. En el Plan Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, pues está basado en el Decreto Supremo 034 del año 2014 de la Presidencia y Consejo de Ministros, ¿no? En este caso nos habla de acciones estratégicas que constituyen pues un lineamiento para las entidades públicas que establezcan sus metas e indicadores para el cumplimiento de lo que respecta a una política nacional. Entre otros instrumentos está el programa presupuestal 068, denominado Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres. Tiene productos, ¿no? Zonas geográficas monitoreadas, producto 2, población con prácticas seguras, producto 3, zonas costeras monitoreadas,
Producto 4, entidades con fortalecimiento de capacidades. Producto 5, entidades con capacidades para la prevención. Producto 6, entidades públicas con gestión de riesgo de desastres. Producto 7, entidades públicas con registro de información. Producto 8, población recibe asistencia en situaciones de emergencia. Producto 9, zonas geográficas con información sobre peligros. Producto 10, zonas geográficas con información. Producto 11, entidades informadas en forma permanente y con pronóstico. Producto 12, población con capacidades de resistencia. Producto 13, municipios que promueven la adecuada ocupación. Producto 14, comunidades con sistema de alerta. Producto 15, servicios de salud con capacidades complementarias. Producto 16, servicios esenciales ante emergencias y desastre. Producto 17, en este caso, eh, población con medidas de protección física. Y producto 18, población con monitoreo, vigilancia y control de daños. ¿Qué hacemos? En este caso, es un organismo público ejecutor integrante del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, adscrito eh, al Ministerio de Defensa. Tiene como función atesorar y promover ante el ente rector, que es la Presidencia y Consejos de Ministros, lo que es la normativa que asegure procesos técnicos y administrativos. Responsables técnicos de coordinar, facilitar y supervisar la formación e implementación de la política nacional y el plan de gestión de riesgos de desastres en los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación. Son responsables de la red de alerta temprana, se desempeñan como Secretaría Técnica de Fondo para Intervenciones ante ocurrencia de desastres, brindan asistencia técnica a las autoridades en los 3 niveles de gobierno, en los 5 niveles de emergencia, conducen las acciones en la emergencia de más alto nivel, brindan apoyo humanitario a la población vulnerable en situación de emergencia, cuentan con un centro de operación de emergencia nacional, cuentan con un centro de sensibilización implementado así con tecnología de punta e infraestructura que promueve y fortalece a la vez las capacidades de los visitantes ante el riesgo de desastres. Misión: conducir los procesos de gestión reactiva en el SINAGER en provecho de la población en general. Objetivo: institución tiene dos objetivos: fortalecer la capacidad de la gestión reactiva de los miembros del SINAGER y fortalecer la gestión institucional del INDECI, que es el sistema eh, de lo que es de alerta temprana. El sistema de alerta temprana es la provisión de información pues oportuna y eficaz a través de instituciones identificadas que permiten a individuos expuestos a una amenaza la toma de acciones para evitar o reducir sus riesgos y su preparación para una respuesta efectiva. El sistema de alerta temprano, conocido como SAC, tiene 3 elementos: conocimiento y mapeo de amenazas, monitoreo y pronóstico de eventos inminentes, proceso y difusión de alertas comprensibles a autoridades políticas y población. La gestión de riesgos y desastres, el rol de las municipalidades no se limita a ver la gestión del riesgo como parte de la defensa civil, sino que el tema es inherente a su función de instancia promotora de lo que respecta, pues, considerando que la planificación es uno de los elementos más importantes en la gestión del desarrollo local. La gestión de riesgos y desastres tiene procesos.
planificación del desarrollo, incorporación y utilidad. Las municipalidades en la gestión de riesgos y desastres, en este caso, es una gestión local de riesgos, el proceso en el cual existen pues los actores sociales que logran reducir el nivel de riesgo local y establecer las condiciones para que esa reducción sea sostenible y plenamente integrada en los procesos de desarrollo. La responsabilidad de la municipalidad en la gestión del riesgo parte de la concepción misma de lo que es el desarrollo, en donde se ve involucrado pues una planificación territorial y a la vez de determinación sobre el uso del suelo, formulación e inclusión de estrategias de prevención y mitigación en todas las acciones de planificación urbana. En lo que respecta a la atención primaria en emergencias y desastres, son situaciones médicas, por ejemplo, en este caso son situaciones médicas. en- la definición es que es un cambio repentino en el estado de salud que puede ser causado por una lesión o condiciones de salud y la situación médica requiere una respuesta instantánea de parte de un cuidador o de otro miembro. La emergencia médica es una situación en la cual pues el paciente está grave, se deben de tomar acciones y decisiones médicas en forma inmediata porque ponen en peligro la vida del paciente. Y en urgencia médica es cuando requiere asistencia técnica dentro de un lapso reducido de tiempo, pero que no hay un peligro de muerte. Más tiempo para llegar, tratar o derivar al enfermo. Objetivo, preparación, triaje, el ABCD primario, resucitación, auxiliares del procedimiento durante la resucitación, ABCD secundaria, reevaluación y monitoreo. En la preparación existen dos escenarios, la fase prehospitalaria, que es la coordinación de grupos para atención en accidentes, notificación del traslado, mantenimiento de la vía aérea, control de hemorragias externas y choque, inmovilización adecuada del paciente, traslado al hospital, fácil acceso, triaje. El escenario 2, fase hospitalaria, equipo, material y personal, manejo de la vía aérea, soluciones intravenosas, derivados sanguíneos, equipo listo para monitorizar al paciente, laboratorio, radiología, estudios especiales, interconsultas. En la evaluación inicial, primero es el procedimiento establecido para abordar sistemáticamente al paciente de fácil revisión y aplicación, donde el tiempo es determinante. Evaluación rápida, tratamiento adecuado. El triaje es donde se selecciona y clasifica a los pacientes basado en los recursos disponibles y necesidades, salvaguardar la vida de la vía aérea, considerar la respiración y ventilación, eso es lo que comprende el ABCDE, valorar el estado neurológico, exposición y control ambiental, que es prevenir la hipotermia del paciente. En la resucitación, maximiza la vida del paciente, la resucitación agresiva, tratar lesiones que amenazan pues la vida del paciente. Auxiliares de revisión primaria y resucitación, monitorización electrocardiográfica, requieren politraumatizados, taquicardia inexplicable, actividad elástica sin pulso, sin taponamiento cardíaco, neumotórax, atención e hipovolemia profunda. Las actuaciones frente a determinadas emergencias. En el manejo de la agudización del asma, mejora la hipoxemia y obstrucción al flujo, administración de beta-2 adrenérgicos, como es salbutamol, adrenalina, metilprednisolona, anticolinérgicos como el bromuro y patropio. Manejo de crisis convulsiva, la vía aérea tiene que estar permeable, ventilación, circulación con suero glucosado, determinación de glucemia, medicamentos anticonvulsivantes como diazepam, fenitoína. Manejo de la agudización del asma. La crisis hipertensiva está la diferencia entre la emergencia
hipertensiva y la urgencia hipertensiva. La emergencia hipertensiva es cuando hay un aumento en la presión arterial de 160 sobre 100 y la urgencia hipertensiva en donde hay pues una presión de 200 a 100 sobre 130, ¿no? Ahí en la urgencia hay daño leve del corazón y en la emergencia hay afección aguda. Manejo del dolor abdominal agudo, tratamiento con analgésicos, hidratación y observar y reevaluar pues al paciente. Manejo del edema de pulmón. Paciente angustiado, inquieto porque tiene disnea, no tolera la posición de decúbito y tiene una frecuencia respiratoria de 30 a 40 por minuto. La respiración que presenta es superficial, hay taquicardia, piel fría, cianosis. Manejo del edema agudo de pulmón. Sentar al paciente al borde de la camilla con las piernas colgando, administrar oxígeno, canalizar vía, monitorizar presión, pulso, constantes vitales. Un tratamiento farmacológico como por ejemplo la nitroglicerina sublingual, administración de furosemida, un cloruro mórfico y aminofilina. Manejo del infarto agudo del miocardio. Tenemos que aliviar el dolor previniendo la parada cardiorrespiratoria del paciente, brindarle oxígeno, monitorizar constantes vitales, nitroglicerina sublingual debemos de administrar, canalizar una vía y pasar nitroglicerina en perfusión para aliviar el dolor y la ansiedad. El manejo del paciente quemado, hay quemaduras de primer grado, segundo grado y tercer grado, cada uno con un porcentaje de lesión en las capas de la piel, ¿no? Epidermis, endodermis y tejido subcutáneo. En la quemadura de segundo grado, la dermis. En la quemadura de tercer grado, pues netamente el músculo. Y en la actitud terapéutica, actuar sobre el agente productor, asegurar una vía aérea, por si acaso hay una posibilidad de obstrucción por edema, ventilar asegurando una oxigenación, reinspeccionar el color de la piel, el palpar pulso, temperatura, relleno capilar, una valoración neurológica y retirar la ropa y determinar el alcance de las lesiones y tipo de agresión. Signos que hacen pensar en la afectación grave: alteración del nivel de conciencia, quemaduras faciales, pérdida del vello en cejas o nariz, esputos carbonáceos, lesiones agudas e inflamatorias en orofaringe, ronquera o estridor, paciente con probable exposición a humos y antecedentes. ¿Cuál es el tratamiento para el paciente gran quemado? Asegurar vía aérea y mantener una buena oxigenación, reposición de volúmenes de líquido, evitar la hipotermia, colocar una sonda urinaria, sonda nasogástrica en pacientes que presenten pues vómitos y quemaduras y en quemados que presenten un 20% de quemaduras de la superficie pues corporal. También analgesia y sedación, una dieta absoluta, inmunización antitetánica y protectores gástricos, administrar pues una ranitidina. Las quemaduras por ácido, el tratamiento es con la retirada de la víctima de la zona de exposición. Con alcálisis, el tratamiento es lo mismo para los ácidos. Quemaduras eléctricas están consideradas graves, puede originar lesiones en corazón, riñón y cerebro. Precisan fluidoterapia, precisa un mayor tiempo de reanimación en caso que el paciente haga una parada cardiorrespiratoria. Manejo del shock, medidas generales. No, colocación postural del paciente según el shock, control de hemorragia, control de signos vitales, monitorización de las constantes, canalizar vía periférica, no con un ABOCAC número 18, que es de mayor calibre en caso de shock hipovolémico, sondaje vesical, monitorización de diuresis, colocar a la víctima en posición de shock, mantener a la persona cómoda, voltear la cabeza de la víctima hacia un lado si sospecha de lesión de cuello. Manejo de un paciente politraumatizado. Manejo de primera instancia, mantener vía aérea permeable, mantener correcta ventilación y oxigenación, mantener buen control hemodinámico, tratar el shock y controlar puntos externos. Esta valoración inicial hay que añadirle estabilización y control de la columna vertebral, sobre todo la cervical. Fármacos
destacables en atención de emergencias: adrenalina, adenosina, minofilina, amiodarona, atropina, captopril, morfina, dexametasona, diazepam, digoxina, midazolam, naloxona, nitroglicerina. Atención de catástrofes y desastres. En la fase de atención está el plan hospitalario, el plan prehospitalario y el plan intrahospitalario. En el plan hospitalario, clasificación de las víctimas usando un triaje, etiquetar a las víctimas en caso de haya fallecido, inmediato, retardado o menor. Lo etiqueta, ¿no? Con colores: rojo en un paciente crítico, amarillo un paciente diferible, verde un paciente levemente lesionado, negro un paciente muy crítico que está agonizando y blanco cuando ha fallecido. El triaje se utiliza índices de severidad del trauma que son prácticos para seleccionar al paciente. En el plan hospitalario existe un comité de emergencia, equipos de triaje y un plan hospitalario de emergencia. El plan hospitalario, la alerta roja, supone conformar un comité de emergencia. Los integrantes de este comité deberán ser designados previamente. Los equipos de triaje deben de estar integrados por un médico, una enfermera profesional, un funcionario de instrucción y dos camilleros. En el triaje, ¿no? Rojo, en caso de un proceso de reanimación; amarillo, que deben de ser tratados en urgencias; y verde si son convocados, por ejemplo, para que vayan a una consulta externa. En el plan hospitalario es un requisito aquí para la reevaluación del paciente. Y en el plan interhospitalario, terminada la alerta y recuperada la calma en la atención, se complementan las transferencias pendientes de pacientes a otra institución. Y el sistema de triaje, el Young Star, es para niños de 1 a 8 años, ¿no? Para lo cual se selecciona, pues probablemente que sean tratados de forma ambulatoria. Un paciente intermedio es amarillo, que no tiene heridas significativas y que tiene que ser tratado ambulatoriamente, es el color verde. La diferencia del sistema Young Star y Young Star es para los niños acnéicos, que son evaluados rápidamente, ¿no? En la frecuencia respiratoria ajustadas. Las ventajas: provee un sistema rápido de triaje. Para la mayoría de los pacientes el triaje puede ser completado dentro de la meta de 15 segundos. Desventaja: pasos extras para pacientes acnéicos. Maniobras de ventilación son un riesgo de contaminación. El personal tiene que cargar más equipos, es muy complicado. Puntos claves aquí es pensar, dudar, sistematizar, diagnosticar y la rapidez en la toma de decisiones. Principales emergencias digestivas, por ejemplo, en el adulto, ¿no? Abdomen agudo del anciano, hemorragia digestiva y diarrea aguda. Abdomen agudo, color y dolor y disconfort del inicio brusco, reciente, dolor en zona de injuria, dolor referido no localizable. Hemorragia digestiva: sangrado proveniente del tubo, alta hasta el esófago, hasta el ángulo de Trace, baja hasta el ano, mortalidad de 8 a 10%, causa frecuente por úlcera péptica, por hemorroides. Criterios: hematemesis, melena, hematoquesia, rectorragia. En la diarrea aguda, evacuaciones líquidas frecuentes voluminosas, causas infecciones parasitarias, transgresión alimentaria, intolerancia a la lactosa. En el manejo, rehidratación, soporte hemodinámico, reposo físico y régimen higiénico dietético. En la anafilaxia, que es una reacción sistémica del organismo ante el contacto con un alergeno, resultados de reacción a la hipersensibilidad, que es respuesta inmunológica excesiva; y el shock anafiláctico, una reacción alérgica sistémica de grado máximo de anafilaxia. La angioderma es un edema localizado en cara, donde hay hinchazón de párpados, labios, lengua y cierta dificultad para tragar y congestión nasal. La anafilaxia tiene manifestaciones como sensibilidad individual, la ruta de administración, cantidad y tasa de administración. Diagnóstico diferencial: un síncope vagal, coma hipoglicémico y crisis histérica. El tratamiento: medidas obligatorias como el uso de la adrenalina, tener una vía permeable y controlar la función cardíaca. La administración de oxígeno, bolsa, válvula, máscara. Necesitamos un rescatador. Inmoviliza el cuello con sus rodillas y con una mano sella la mascarilla y con la otra opera el respirador. Y con dos respiradores, un rescatador inmoviliza al paciente en el cuello,
A la vez abre la vía aérea y sella la mascarilla con sus dos manos. En la crisis hipertensiva es una elevación súbita de la presión a niveles muy altos y se divide en dos entidades. Como conclusión, el manejo de los desastres es un escenario donde confluyen los esfuerzos de todos los componentes de una sociedad, donde cada uno reconozca sus funciones y capacidades, donde en este caso hay acuerdo entre ellas. Les doy las gracias a cada uno de ustedes y nuevamente a la institución por la invitación a esta ponencia. Que tengan buenas noches. Gracias a todos por su asistencia.